Muy buenas oyentes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cultura, Tecnología y Futuro. El día de hoy vamos a empezar una serie de 2 episodios donde vamos a mirar a la historia de los medios de comunicación. En el episodio de hoy vamos a centrarnos en la evolución del periodismo durante los siglos XIX y XX, y en el próximo episodio vamos a ver el impacto sobre de el Internet, ¿no? De los espacios que nos da el Internet. Dividiremos entonces el episodio en 5 secciones. En la primera vamos a ver qué es el PEC, la economía política de la comunicación. Esto es el campo teórico o el marco teórico que usa McChesney, el escritor del libro que nos va a servir de base en esta serie. En la segunda vamos a ver cuál es el problema de los medios. En la tercera sección vamos a aplicar el PEC. Vamos a ver la historia de la comercialización en los medios, sobre todo de Occidente, que es en lo que se centra McChesney, pero veremos cómo también pues, se aplica al resto de sociedades hispanohablantes. En la cuarta sección vamos a ver cuáles son las presiones financieras del periodismo a finales del siglo XX. Y la quinta sección va a ser un bonus. Vamos a ver cuál es el rol económico de las leyes de derechos de autor en la industria del entretenimiento. McChesney hace una diferencia entre medios de entretenimiento, que sería pues el cine, las series y eso, y los medios de información, que pues es el periodismo. Empecemos entonces. ¿Qué es el PEC? ¿No? Esta economía política de la comunicación. Pues al igual que todos los otros marcos teóricos, esto se basa en una serie larga de autores. Pero los que más le llaman la atención a McChesney son McLuhan y Carr. McLuhan es famoso por su frase "el medio es el mensaje". Y no, pues ¿qué significa esto? Esto significa pues que dependiendo del medio que tengas para compartir un mensaje, pues vas a poder compartir un diferente tipo de mensajes o compartirlo de diferente manera, ¿no? No es lo mismo intentar hacer activismo por Twitter que por Instagram incluso, o que saliendo a la calle con un micrófono. Hay que ver también cómo afecta el contexto político. En algunas sociedades no es tan sencillo salir a la calle con un micrófono. Y luego, pues Carr nos dice que todas las tecnologías intelectuales, quiere decir tecnologías de la comunicación y la información, tienen implícito en su diseño una serie de suposiciones acerca de cómo funcionan los humanos, cómo toman decisiones, cómo analizan las cosas. McChesney dice que a esto hay que añadirle el PEC, no nos podemos quedar ahí. ¿Y por qué? Porque si solo nos quedamos con esas afirmaciones, que el medio es el mensaje y que las tecnologías intelectuales tienen estos diseños específicos, corremos el riesgo de caer en el determinismo tecnológico. Que esto significa que pues pensamos que solo por poner una tecnología ya a la sociedad le va a pasar tal cosa, sin importar cuál sociedad sea. No, esto pues obviamente no es el caso. Las personas no son actores pasivos, son actores activos que van a reaccionar de diferentes maneras dependiendo pues de una variedad de cosas, como su cultura, su política y sus preferencias incluso. Veamos entonces cuál es el problema de los medios. Pues el problema de los medios es que en todas las civilizaciones, todas las personas necesitan una manera de aprender sobre su entorno más allá de su entorno inmediato. Pero ¿cómo lo van a hacer? Pues la solución que cada sociedad encuentre para esto va a depender de su contexto político, de su estructura política, de sus tradiciones culturales y de sus habilidades tecnológicas.
como hemos visto antes, no es lo mismo pues hacer activismo en Twitter que saliendo a la calle. Hubo un momento, un tiempo, donde no se tenía Twitter, donde simplemente no se tenía la tecnología para que exista Twitter. Entonces esto creaba diferentes formas de compartir la información. Antes pues los periódicos no podían tener cuenta en Facebook o en Reddit o lo que sea. Entonces aquí hemos visto que las instituciones, como el periodismo, se construyen sobre estos tres pilares, ¿no? Sobre la política, la cultura y la tecnología. Bueno, sabiendo esto, pues lo ideal sería construirse un periodismo democrático, ¿no? Nos gusta la democracia, queremos todos poder participar en la política. Pero ¿cómo hacemos esto? Para empezar, ¿qué es un periodismo democrático? Pues McChesney lo define de la siguiente manera. Dice que un periodismo democrático es uno que pueda informar a las personas sobre las personas que están en el poder. Por ejemplo, para nosotros serían los presidentes o primeros ministros y pues las personas que sean influyentes porque son CEOs de empresa o porque tienen mucho dinero o por cualquier otro motivo, pero que tengan influencia y que pues sean por tanto relevantes en nuestras vidas políticas, ¿no? Y que hagan esto de forma libre. O sea, no podemos tener aquí que estas élites controlen a los medios y que sí nos informen sobre ellos, pero solo lo que ellos quieren que nosotros escuchemos. No podemos tener eso, deben ser libres de criticarlos. ¿Cuál es el otro requisito, no según McChesney? Es que deben poder controlar las mentiras, deben tener un sistema para discernir desinformación de información, para decir, no, esto no es verdad, esto va a confundir a la gente, no les va a ayudar en su vida política, pero esto sí, se lo vamos a dar. Y pues claro, que esto no sea una excusa para estar sesgados por cualquier partido político. Debe ser un servicio público, debe ayudar o debe estar al servicio de todos por igual, no solo de los ricos o de cualquier otro segmento de la sociedad, ¿no? O sea, a todos, pues es el público. Y debe fomentar la participación en la vida política. Por ejemplo, cuando haya pues unas elecciones, pues como motivar a la gente que vaya a votar y sobre todo pues darle las herramientas para que puedan hacerlo. Deben poder conocer bien a cada candidato para hacer bien sus decisiones. Debe ser entonces una institución que los gobiernos no solo respeten, sino teman. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho, deben poder ser libres e independientes de los gobiernos y poder criticarles. Deben entonces pagar a sus trabajadores, a sus reporteros, para cubrir historias que no cubrirían de forma voluntaria. Así nos aseguramos de que se cubre todo y no solo lo que quizás a la gente le parece bonito y tal. Y luego debe tener competencia, que pues sería otro incentivo para cumplirlo todo, ¿no? Porque pues si se le escapa una historia a un periódico, pues ya lo cubre otro. Ahora, McChesney dice que ninguna institución puede satisfacer todos estos requisitos, pero dice que el sistema en conjunto, o sea, todas las instituciones sumadas, deben poder hacer que para la gente una expectativa como esta sea realista. Pero entonces, económicamente, ¿cuál es la consecuencia? Pues que para hacer todo esto y para hacerlo bien se necesitan recursos, y estos recursos tienen que venir de alguna parte y tienen que ser gestionados de una buena forma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Los medios necesitan financiamiento, necesitan alguien que los funde y pues necesitan apoyo institucional. Necesitan que estos recursos les lleguen de forma eficaz. Veamos entonces la comercialización de los medios. Y este es el gran argumento de McChesney, ¿no? ¿Por qué? Porque
los medios dicen, no, es todo mercado libre, tal, le damos a la gente lo que quiere porque pues estamos trabajando con oferta y demanda, ¿no? Y entonces pues si McChesney dice, mira, están todas estas críticas acerca del tipo de contenido que los medios comparten, pero los medios dicen, no, pero pues es mercado libre, oferta y demanda. Si ellos piden eso, pues le damos eso. Si eso no es buena cultura, pues mira, eso han pedido. McChesney dice que no, que en realidad los medios no trabajan según el libre mercado. ¿Por qué no? Sí trabajan para ganar dinero, pero eso no implica que sea libre mercado. Y ahora vamos a explorar por qué. Empecemos, pues. Veamos un poco de historia, entonces. La evolución del periodismo. Bueno, entonces, en los primeros años de la República de los Estados Unidos, quiere decir desde la Revolución Americana de las 13 colonias, el periodismo era sumamente partidista. O sea, a los periódicos los financiaban partidos políticos y estaban estrechamente vinculados con partidos políticos. ¿Esto qué significa entonces? Que pues, o sea, si alguien te da todo el dinero, o sea, tú vas a hacer lo que él quiera, básicamente. Entonces, era un periodismo muy sesgado. Pero luego la gente se empezó a hartar de esto, se empezó a dar cuenta de cómo les estaban manipulando. Entonces, a principios del siglo XX, se da una propuesta de que el periodismo pase a darse por periodistas profesionales, que estén educados en estas ciencias, en estas habilidades, para hacer un periodismo de forma objetiva, de forma no sesgada, que sean independientes de los partidos políticos. Se seguían patrocinando con fondos públicos, pero no eran no estaban vinculados a partidos políticos específicos, ¿no? Esto no significa que no sean de izquierdas o de derechas, eso es una posición política. Que estén afiliados a partidos significa que ya directamente el partido Podemos les financia, que sea básicamente una rama de un partido Podemos o PSOE o lo que sea. Y entonces sí, esto parecía una buena proposición, ¿no? Y pues la gente estaba muy motivada a hacerlo, pero la gente como de abajo, fue un movimiento de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Quiere decir que la gente que estaba motivada eran periodistas, reporteros, quizás incluso editores, pero lo que son los dueños de las empresas, a ellos no les gustaba la idea. ¿Por qué? Porque lo que iba a posibilitar la idea esta era que se pueda criticar a las élites, y las élites eran sus amigos, eran sus compañeros de negocios. Entonces no les agradaba la idea. Entonces, aunque había mucha motivación desde abajo, como que había una tensión con lo que había pues más arriba. Y al final, pues todo esto, los periodistas, reporteros, editores, al final dependían de los dueños. ¿Y qué pasa entonces? Pues al final los dueños sí ceden, pero poquito. No fue tan efectivo el movimiento como les hubiera gustado. Y pues al final sigue habiendo una especie de control de acceso. Vamos a ver cómo. Desde este tiempo, ¿no? Mediados del siglo XX, los periódicos se basan mucho en las fuentes oficiales. Esto hace que sea más barato producir las noticias, porque si no tienes que hacer investigación original, y eso es caro, porque necesitas que los periodistas pues tengan un salario para dedicarse solo a investigación. Así se hace investigación de calidad. Entonces, que vayan simplemente a leer las fuentes oficiales era más barato. ¿Pero qué significa esto? ¿Quién hace o quién es dueño de las fuentes oficiales? Pues las mismas élites. Y si entonces si las élites encima controlan el acceso a estas fuentes oficiales, como pueden ser las relaciones públicas, pues ahí pues seguimos teniendo ese mismo problema. Controlan el acceso, ¿por qué? Los profesionales de las relaciones públicas son pues profesionales que las empresas contratan para que les hagan quedar bien, ¿no? Estos profesionales
lo que se dedican a hacer es escribir ciertas entradas, pintando de cierta manera a estas empresas, a sus clientes, pero luego los periodistas pillan estas entradas y hacen básicamente un copy-paste. Esas mismas entradas las publican como si fueran noticias, pero pues tienen todo el interés económico que te puedas imaginar. El impacto de esto entonces es que las versiones oficiales de las cosas ganan un peso muchísimo más grande dentro de la opinión pública. Entonces las élites tienen este peso, esta especie de control sobre esta opinión pública, sobre qué debates son legítimos, sobre qué opiniones son legítimas para la conversación política. Y esto no es democrático, básicamente. Viendo esto, pues, viendo que las élites tienen tanto control sobre qué pueden y qué no pueden dar o compartir los periódicos, es difícil decir que es un libre mercado. McChesney dice entonces que si los periódicos les dan a las audiencias lo que quieren, siempre y cuando esto sea rentable para ellos. Hay diferentes estrategias que están siguiendo. Algunas son más rentables que otras. Si ven que una no es lo suficientemente rentable, no la van a hacer y pues esta petición de las audiencias se va a quedar en nada. También es importante recordar que para un libre mercado es importante la competencia. ¿Y qué pasa con las empresas de medios? Ellos no tienen competencia, por lo menos no del modo que el negocio familiar de la esquina que vende churros lo tiene. Las empresas de medios son inmensamente grandes y poderosas. ¿Y esto por qué? Pues primero está la tendencia en el capitalismo de pues a crear una especie de centralización, no centralización estatal, eso es comunismo, pero sin embargo centralización en el sentido de que las empresas grandes tienden a tragarse a las empresas pequeñas y como a sumar ese poder económico. O incluso puede haber acuerdos entre empresas grandes, como es el caso de Meta, ¿no? Que tiene Facebook, Instagram, WhatsApp y Threads ahora también. Y esto es lo que ha pasado con las empresas de medios. Existen hoy conglomerados inmensos donde pues la mayoría de las noticias se reparten por los mismos, quizás es menos de una docena de empresas. Entonces esto no se puede decir que tiene el mismo tipo de competencia. Tienen mucho más control en decidir, mira, pues esto simplemente no me da la gana, esta noticia simplemente no me da la gana cubrirla, y pues ahí se queda. Y esto otro sí me interesa cubrirlo, entonces mira, para adelante. Aparte de esto, es importante también ver que este tipo de empresas hacen inversiones muy arriesgadas, sobre todo en el campo del entretenimiento. Imaginémonos entonces cuando van a hacer una película. Toda la inversión se tiene que hacer al principio, antes del rodaje, ¿no? Para pagar todo lo que va a conllevar rodar esta película. Pero la remuneración no va a llegar hasta que la película se publique, que pueden haber pasado meses o incluso años. Entonces se hace esta inversión millonaria sin estar completamente seguros de que se va a recibir la recompensa que se espera. Ahora, las presiones financieras. Esto más de uno se lo debe haber estado esperando que aparezca, ¿no? Y son los propagandistas, los anuncios. Obviamente que va a aparecer. Los propagandistas son una fuente importante, quizás la principal, de ingresos de las empresas de medios. Y es que tienen un impacto fuerte sobre qué tipo de programación tienen. Los propagandistas lo que quieren es llegar a más audiencias, a más potenciales compradores. Entonces van a escoger a qué empresa, a qué medio promocionar
dependiendo de pues la audiencia que tenga este medio. Entonces, ¿qué pasa? Hasta cierto punto, un punto muy importante, los medios van a querer llegar a audiencias que les puedan atraer patrocinadores. Al final su interés, el interés o la dirección de su contenido va a estar dirigido a atraer compradores para sus patrocinadores. ¿Cuál es el problema con esto? Pues que históricamente se ha tendido a enfatizar más a familias pudientes, porque ellas son compradoras de más empresas, entonces más promocionadores van a venir, van a atraer. Pero luego también tiene efectos curiosos. Por ejemplo, a mediados del siglo XX, los niños menores de 3 años no eran un potencial comprador para nadie. En 2013, en cambio, son la base de una industria de 20 millones de dólares. Y en 2013 también se estimaba que en los Estados Unidos un niño promedio veía cerca de 40.000 anuncios al día. Nos dice entonces McChesney que los propagandistas no han entrado a la institución de los medios, sino que los medios se han convertido en una rama de la industria propagandística. Ok, entonces hemos visto cómo desde los años 80 más o menos el tema del comercialismo ha ido dañando las salas de prensa del comercialismo. Porque, claro, ¿qué es el comercialismo? Pues el comercialismo es esto de empezar a tratar el periodismo como si fuera un mercado. Es un negocio, son negocios ahora. Y entonces, ¿esto por qué ha dañado las cosas? Pues por lo que hemos visto antes, ¿no? Es más barato basarse solo en fuentes oficiales, y también es más barato cubrir historias más simples, ¿no? Por eso pues hoy vemos más énfasis en cosas como chismes de los famosos, de quizás sus vidas personales y de cosas así, en lugar de pues centrarse en cosas a las que en teoría el periodismo debería estar en las que el periodismo debería estar más enfocado, que pues son, pues como hemos visto, la política, porque pues el periodismo debe estar dedicado a que las personas puedan participar en esto de forma consciente. Pero entonces, pues por el hecho de que es más barato, por el hecho de que no hay investigadores, entonces lo que dice McChesney es que estamos cerca de una crisis como la que se dio a principios del siglo XX, donde la gente ya está descontenta con el periodismo y pues buscan algún tipo de alternativa. Vamos entonces con el bonus. ¿Cuál es el bonus de las industrias del entretenimiento y los derechos de autor? Vale, entonces, bueno, ¿cómo nacen estos derechos de autor? Ok, bueno, veamos que los derechos de autor no existen para bienes materiales, existen para bienes intelectuales. Ok, bueno, obviamente si uno se inventa una cosa material, el invento pues tiene derechos de autor, pero es el invento, no es la cosa física, ¿no? Pero pues existen para música, películas y esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es la historia de esto? Pues a ver, los bienes materiales, entre más demanda haya, más producción hay. Porque no puedes multiplicar las cosas así como si fuera nada. 2 personas no pueden comerse la misma hamburguesa. Tienen que comprarse 2 hamburguesas. O no pueden estar conduciendo el mismo Lamborghini al mismo tiempo. Tiene que haber 2 Lamborghinis diferentes. Con la información no es igual. Si Stephen King, por ejemplo, escribe un libro y yo lo compro y lo puedo copiar todas las veces que quiera, lo puedo vender a tal persona y a tal persona y a tal persona. Y entonces, ¿qué pasa? Yo lo puedo vender más barato, pero esto va a afectar al precio que Stephen King le puede dar a su libro. Y puede que tenga que bajar el precio, tanto que luego escribir no sea rentable. Y entonces Stephen King ya no nos escriba más libros y pues nos quedamos sin libros de Stephen King y de todos los otros grandes escritores que hay.
Entonces esto no queremos que pase. ¿Cuál es la solución que se encuentra, ¿no? Pues aquí entran los derechos de autor. Los derechos de autor me impiden a mí revender las copias de Stephen King, porque solo Stephen King las puede vender. Y si yo las quiero vender, necesito el permiso de Stephen King. Y pues no me lo va a dar gratis, porque no somos colegas. Entonces él va a tener el monopolio sobre su obra, sobre su creación. Cuando se propone esta idea, a Thomas Jefferson no le gusta, porque cree que va a ser un monopolio sobre la información y encima un monopolio impuesto por el gobierno. Entonces le es bastante sospechoso, no le gusta, pero de todas maneras se aplica. En los Estados Unidos, la Constitución especifica que los derechos de autor, las licencias de los derechos de autor no pueden ser permanentes, justamente para evitar esto, que se haga el monopolio, ¿no? Al principio se hizo para 14 años y no era automático, había que aplicar. En el siglo XIX solo los ciudadanos estadounidenses podían aplicar, y de 13.000 obras que se publicaron en la década de 1790, esto es siglo XVIII. Bueno, pero de esos 13.000 libros que se publicaron en esa década, solo 556 se aprobaron para tener derechos de autor. Luego esto cambia a mediados del siglo XX. Los publicistas ya pues convencen al Congreso de que los derechos de autor se den de forma automática, ¿no? Y ya se dan, y luego se extiende. Y este es el truco. Las licencias se pueden extender a más de 14 años, a muchísimo más de 14 años, y luego se pueden reextender de forma ilimitada y arbitraria casi. De modo que, pues, bueno, pongamos que hoy yo publico algo y tengo 95 años de derechos de autor. Entonces tengo un monopolio que dura 95 años, pero digamos que pues estos derechos de autor también los tiene la empresa que me ayuda a mí a publicar esto. Y a la empresa dentro de 70 años se le ocurre, solo porque sí, alargar esta licencia. Puede hacerlo, y esto va a resultar en la práctica que tenga un monopolio eterno sobre esta información, justo lo que Thomas Jefferson temía que pase. En la teoría, el Congreso, o sea, la Constitución, sigue prohibiéndolo, pero en la práctica se da. Y entonces esto me lleva a una metáfora que se me ocurrió, que es el Helesponto digital. ¿Qué es el Helesponto? Bueno, pues habrán visto varios oyentes la película de Troya de 2004, donde sale el Brad Pitt y el Orlando Bloom, en la que pues se cuenta esta guerra, ¿no?, que se da. En la película vemos cómo pues París se lleva a Helena de Esparta, se la lleva para Troya, y luego pues el marido de Helena, Menelao, se enfada, le pide ayuda a su hermano Agamenón de ir a pelear con los troyanos porque le hicieron tal cosa y tal. A Menelao le interesa porque quiere ganar poder político sobre el mar Egeo, ¿no?, que es lo que separa Grecia de Turquía. En Turquía es donde está Troya, entonces quiere conquistar Troya. Y pues entonces se llevan ahí a todos los ejércitos griegos y pues ahí se arma una guerra tremenda y Troya acaba cayendo y tal. Pero no se ha contestado la pregunta, ¿qué es el Helesponto? Bueno, el Helesponto es el estrecho que separa el mar Egeo del mar Negro. Hay dos estrechos, pero el primero es el Helesponto. Hoy también se conoce como el estrecho de Dardanelos, pero en ese tiempo pues se conocía como el Helesponto. Entonces, ¿qué pasa? Troya se estaba haciendo de oro porque controlaba el Helesponto. Cobraba a todas las personas que querían pasar por ahí, y Grecia quería poder hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? Se han librado guerras por controlar acceso a cosas que personas quieren, ¿ok?
Entonces el punto es que la cultura popular es el mar negro digital y las empresas de los medios controlan el Hellesponto. Bob Dylan es un gran músico, me encanta Bob Dylan, pero él basa la mayor parte de su música en música tradicional africana. ¿Y qué pasa ahora con esto? Nadie puede usar su música sin su permiso durante por lo menos unos 70 años. No sé cómo serán las licencias que tenga exactamente, pero pues él sí tiene derechos de autor. Pero ¿qué pasa? Para pillar estas tradiciones africanas, él no tuvo que pagar un centavo. ¿Por qué? Porque estas tradiciones no estaban protegidas por los derechos de autor. Entonces este es el efecto, ¿no?, de los derechos de autor para las empresas. Por eso son tan valiosos para las empresas, porque los hacen de oro. Son el Hellesponto de su economía. Esto, sin embargo, y quiero mencionarlo porque me parece importante, no lo había mencionado mientras hablaba del periodismo, porque para el periodismo no... los derechos de autor no le dan nada, básicamente. O sea, lo que es más rentable para las industrias de entretenimiento no lo es nada para el periodismo. ¿Y por qué? Pues como bien dice Héctor Lavoe, nadie quiere las publicaciones de los periódicos pasados porque quieren estar al día. Entonces, pues, ¿para qué sirven los derechos de autor sobre esas informaciones? Muchas gracias por llegar hasta aquí, oyentes, y les veré en la segunda parte de esta serie.